Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Aquí no vemos que hay nada, pero tú puedes sacar pan de la nada, porque en ti hay poder. Dice el buen pastor, ese no soy yo. Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Oh, oh, caminamos sobre el agua. Caminamos sobre el agua. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Oh, oh, con los ojos en su cara. Oh, oh, caminamos sobre el agua. Gracia y paz. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Caminamos sobre el agua. Soy Mamá Sarita. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Algo que te va a ayudar mucho, te va a ayudar mucho. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Dios es el Shaddai. El Shaddai es más que suficiente, lo que quiere decir. Si es más que suficiente, para Él no hay nada imposible. Te digo que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, porque por lo general todo el mundo cree en Dios. Pero creerle a Dios, lo que Él dice en su palabra, que es lo que tenemos que creer, ponerlo en práctica, eso no resulta a veces fácil ni sencillo. Y para recibir de Dios, tenemos que creer en su palabra y vivirla. Cree en ese Shaddai. Cree que para Él no hay nada imposible. Y verás como todo en tu vida cambia. Porque si has puesto la televisión o tú eres de los que siempre oyes el programa, es porque el Señor tiene un plan, un propósito contigo. Y es que tú sepas quién es Él, que tú sepas quién eres tú en Él, y que tú sepas que ese Dios maravilloso es el Dios de lo imposible. Recuerda, Él es el Shaddai. Después que tengamos nuestra profecía, que es Dios hablándole al hombre, eres tan importante para Él que el Señor te está hablando. Tienes que poner mucha atención a lo que el Señor te va a decir. Pero cuando el Señor habla, después que Él habla, hay que hacer lo que Él dice. En su palabra está quién es Él y quién eres tú en Él. Tienes que estar dispuesto a creerle a Dios. Después de la profecía, vamos a tener ese conversatorio, tú, yo y el Espíritu Santo. Sufrí, hice todo lo que tenía que hacer para que tú pudieras disfrutar de ese reino. Ya tú sabes que no todo es lo que ves aquí. Ya tú sabes porque has comenzado a vivir lo que es ese reino espiritual. Anhélalo, anhélalo, que mientras más lo anheles, más vas a saber de ese reino. Quiero que sepas, no quiero que llegues aquel día y no sepas nada de la hermosura que es vivir en el Espíritu. ¿Eres espíritu? Soy espíritu, te dice el Señor. Nos comunicamos a través del Espíritu Santo. Vive esa verdad, que nadie te la quite, que nadie te la opaque. El que te la puede quitar es el enemigo, si tú lo dejas. No te inquietes ni te turbes.
Vive como lo que eres, un ser espiritual. Entonces saborearás lo que significa pertenecer al reino de luz, al reino de luz. Yo la luz y tú mi lumbrera, llevando mi luz a todas partes, llevando mi luz a todas partes. Gózate, sigue descubriendo que hay más, que hay más, que hay más, porque la cortina se rasgó por mi sacrificio único, por mi sacrificio único. La cortina se rasgó. Gózate con todo lo que es tuyo. Oh Santo, aleluya, gloria al que vive. La charla se titula ¿Acaso el poder del Señor es limitado? Vamos a averiguarlo. Números 11, del 16 al 33, en la página 152. El Señor le responde a Moisés. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Sabemos en la Escritura cómo Moisés, que fue el designado por Dios para que cuidara aquel pueblo, para que lo sacara de la esclavitud y lo llevara a tierras que emanaban leche y miel. Los libertó a ese pueblo de Israel y con Moisés a la cabeza, pero los israelitas eran desobedientes y no se portaban bien con Moisés. Y el pobre Moisés cargaba siempre con todas sus quejas, con todas sus desobediencias. Y el Señor, en su amor eterno, le dice: no te apures, reúneme 70 ancianos, que ellos te van a ayudar en esa labor tan ardua que tienes tú. Al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto lo pasábamos mejor. Esto te acuerda la actitud de los hombres en todos los tiempos, siempre quejándose, siempre echándole la culpa a Dios. Y este pueblo, que le daban a comer maná diario, un maná que caía del cielo fresquecito, ¿se cansaron del maná? Ay, caramba, si nosotros tuviéramos carne, si pudiéramos comer carne. Ay, pero en Egipto estábamos mejor. Pero qué pueblo malagradecido. ¿Cómo iban a estar mejor en Egipto si eran esclavos? Pero así es la humanidad de todos los tiempos. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Señores, ustedes van a tener carne. No la comerán un solo día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Ya el Señor, bueno, ustedes quieren carne, van a tener carne. Moisés oye esa palabra del Señor y dice: que van a tener carne. Esto como que está serio. Me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, le dice Moisés, y tú hablas de darles carne todo un mes. Pero, ¿y tú no te has dado cuenta lo grande que es este ejército? ¿Y tú le vas a dar carne? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, les alcanzaría.
y aunque se les pescaran todos los peces del mar, eso les bastaría. El Señor le respondió a Moisés, y grábate estas palabras: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Como diciendo, ¿tú crees, Moisés, que si yo te estoy diciendo que va a haber carne para esos miles de israelitas que están contigo, no va a aparecer la carne? Entonces, esas son las palabras que quiere el Señor que se queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente. El poder del Señor es limitado. ¿Acaso ustedes no saben que yo soy el Dios Todopoderoso? El Dios Shaddai, que cuando yo ofrezco y digo algo, no lo voy a cumplir. ¿Qué enseñanza para Moisés? Pasan los años y aquí vemos que el Señor se manifestó. Se manifestó mandando carne a la tierra. Probó lo que él había dicho. Lo que yo digo van a recibir. Y del cielo cayó una nube enorme de codornices. Como él dijo, se llenaron hasta las narices de codornices. Lo que vamos a aprender de aquí, que tiene que aprender el pueblo del Señor en todos los tiempos, es que el Dios a quien Moisés le sirvió, que es el mismo que le servimos nosotros, y dice la Escritura que no ha cambiado, porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando nos dice algo, cuando nos promete algo, no importa lo grande que nosotros encontremos lo que está haciendo, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su poder no es limitado. No lo fue para Moisés, no lo es para ti, ni lo es para mí. Entonces, el hombre de todos los tiempos no alcanza a darse cuenta que tenemos que creer más allá de lo que es razonable a nuestro intelecto. Tenemos que ver, como nos decía ahorita, lo que significa la vida en el Espíritu. Hay cosas que podemos leer en la palabra y claro, nuestro intelecto no la van a entender. Pero él dice, pero créame, si yo digo una cosa, claro que puedo. ¿O es que tú crees que el poder mío es limitado? ¿No te estará diciendo hoy el Señor a ti eso mismo? ¿Acaso te crees que el poder mío es limitado? Si estás pasando porque te falta la prosperidad, si el problema tuyo es financiero, si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas con tus hijos, si tus hijos tienen problemas con los estudios, si tienes problemas con tu salud, te dice el Señor, ¿y crees tú que mi poder es limitado? Moisés tuvo que ver la gloria de Dios. Se quedarían, ya ustedes saben, maravillados de que pudiera el Señor a todas aquellas personas que salieron de Egipto, que eran miles y miles de israelitas, verlos que se saciaron de carne. El Señor parece que no tenía en mente mandarle las codornices, sino que Él decía, con el maná es algo suavecito, que los llena, algo bueno. Si van a estar caminando por el desierto, con ese alimento tienen. Ah, no, pero ellos querían carne. Y carne les dieron. Pero no es nada de agradable para nuestro Dios cuando nos dice que su poder no es limitado y nosotros vivimos limitando su poder. En el Salmo nos dice, hay una mesa preparada para ustedes. En esa mesa hay toda clase de bendiciones. No se los voy a llevar a la boca, porque ustedes son el pueblo privilegiado. Ustedes son los del nuevo pacto. Ustedes tienen la sangre de Jesucristo.
Y por esa sangre derramada de mi Hijo, dice el Padre Celestial, todas las bendiciones de Abraham son para ustedes. Gálatas no la ve como en plural, dice la bendición. Como diciendo, mi poder es tan grande que en una bendición van todas. ¿Por qué no crees tú hoy que es así? ¿Por qué tú que estás viendo el programa, que no tienes a Jesucristo, te está llamando hoy? Recíbelo. Para que seas heredero de las promesas. Para que en realidad veas y no creas jamás ya que el Señor tiene que hacerte esa pregunta. ¿Crees tú que mi poder es limitado? Yo puedo darle a ustedes toda la carne que necesitan, porque yo soy Dios. Y así lo hizo. Le dio codornices, 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 hasta que ya no podían comer más. Ese es el Dios que nosotros te presentamos. Ese es el Dios que está deseoso de manifestarse con su pueblo en todas partes del mundo. Es ese Dios que sepamos que todo nos los ha dado, que nuestras vidas ya tienen que cambiar, que tenemos que dejar que Él haga en nosotros. Jesucristo, cuando estuvo con la hemorroísa, dijo, ¿quién me ha tocado? Poder salió de mí. Poder salió de mí. ¿Por qué no dices tú ahora en todas tus necesidades, poder sale de mí? Tenemos lo mismo que tiene y tuvo Jesucristo, su Espíritu Santo. Poder sale de nosotros. Debemos entusiasmarnos y que nada ni nadie nos haga dudar de que para nuestro Dios no hay nada imposible. Dios sabe hacer las cosas. No te preocupes y deja que Él haga. Ahorita cantábamos, Él hará, Él hará, Él lo prometió. Entonces lo que quiere es que tú pidas y después que pidas, te quedes con el gozo de saber que Él hará. Él hará, porque en Él hay poder. Él puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que podemos pensar, imaginar y querer. Su brazo no se ha cortado. Puede Él cubrir todas tus necesidades. ¿Viste qué grande fue aquello? Que todo el mundo pudiera comer. Cuando Moisés le decía, pero eso va a ser imposible. Hoy, ¿cómo tú le vas a dar comida a toda esta gente? Moisés, ¿y quién tú crees que yo soy? Yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Mi poder no es limitado. Eso lo hizo Moisés. Juan 6, del 1 al 9, en la página 11-13. Lo hizo Moisés. Y aquí vemos en el pasaje de Jesús alimenta a los 5,000, en Juan 6, del versículo 1 al 9, en la página 11-13, que ya Jesús en la tierra, ya no era Moisés hablando con Dios, con el Padre, era Jesús en la tierra. Y dice la Escritura, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces vieron, oigan bien, las señales milagrosas que hacían los enfermos. Cóntrale, pues tiene poder. Para Él no hay nada imposible. Pero como tenemos carne y como tenemos el área del alma, eso a veces nos estorba mucho. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, oye, el Señor le tira a uno esta vez, ¿eh? Oye, Felipe, ¿y dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Felipe, ¿y tú no sabías del viejo pacto? ¿Tú no sabías la contestación que le dio Moisés, el Señor a Moisés, cuando dudó? ¿Cómo tú vas a alimentar todo este pueblo?
y le dijo, ¿y tú crees que mi poder es limitado? Aquí le dice Felipe, ¿y dónde conseguiremos nosotros pan para toda esta gente? ¿Cuál era la contestación que tenía que dar Felipe? Oh, Señor, claro que tú puedes. Aquí no vemos que hay nada, pero tú puedes sacar pan de la nada, porque en ti hay poder. Yo creo en ti. Yo sé lo que hiciste con Moisés. ¿Cómo no lo vas a hacer con nosotros, que nos estás preparando para ser tus verdaderos discípulos? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Lo que quiere el Señor que aprendamos aquí es que si vimos el ejemplo de Moisés, ahora vemos el ejemplo de Felipe, pero no se queda Felipe nada más. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe, más o menos igual que Moisés. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ahí la fe de este discípulo fue más grande, Andrés, porque dijo, aquí no hay colmado ni supermercado, aquí no hay nada de eso. Pero allí hay un muchachito que tiene esos pescaditos y esos panes. Ahí hubo más fe. Pero los demás estarían, ay Dios mío, ¿cómo él se compromete ahora con esos pescaditos y esos pancitos a darle comida a toda esta gente? El Señor estaba pensando decirle como le dijo a Moisés, ¿y tú crees que mi poder es limitado? Ahí vimos también que con aquellos panecitos y aquellos pescaditos comió toda aquella multitud que había. Y sobraron, y sobró pan, y sobró peces. Todo esto es para que tú sepas en quién has creído. Todo esto es para que si estás pasando por algo muy desagradable o algo que está terminando con tus fuerzas en lo natural, que sepas que hoy te está diciendo el Señor a ti en el problemazo ese que tienes, y tú crees que mi poder es limitado. ¿Tú crees que yo no puedo resolver el problema tuyo aunque sea grande? ¿Será más grande que el milagro que le hice a Moisés? Que comieron todos hasta saciarse y ya no podían más. Y eran miles y miles de israelitas. ¿Tú crees que en aquella multitud, cuando con aquellos panes y aquellos pececitos hizo el milagro que todo el mundo comiera y se sintiera lleno y bien y sobraron? Esos 2 milagros a lo mejor son más grandes que el problema que tú tienes. Cree en Él, cree en su poder, cree que para Él no hay nada imposible. Asimismo, díselo a Él. Ya yo sé lo de Moisés, ya yo sé del milagro de los panes y de los peces. Yo sé que el problema mío o los problemas míos, tú los vas a solucionar. Yo te doy gracias, Señor. Y como la fe y la paciencia son mellicitas, me quedo tranquila hasta que veo tu poder manifestado en todos los problemas que yo tengo, porque tú eres el Dios de la gloria, de la victoria, el Todopoderoso, el Shaddai, el que es más que suficiente. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor quiere que los milagros sucedan de un día para otro. Atrévete a creer. Atrévete a creer. Atrévete a creer y verás milagros de un día para otro. No importa lo que estás pidiendo. No importa. Su mano no se ha cortado, su brazo no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de los milagros, el Dios que ha compartido su reino con nosotros, el Dios grande y poderoso, ese Dios que te anhela,
Ese Dios que desea que tú recibas todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti. Un Dios que no se alegra cuando el enemigo te tiene pisoteado. Se alegra cuando tú te das cuenta de que la autoridad se te ha dado y que tú tienes autoridad sobre todo demonio y sobre Satanás, que es el que vino a destruir, a robar y a matar. Dice el buen pastor, ese no soy yo. Yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Te lo están poniendo difícil, claro. El enemigo lo pone difícil, pero acuérdate siempre que el Señor, su poder no es limitado, que Él es el Dios de los milagros. Él es el Dios que puede cambiar las cosas. Él es el Dios que anhela que tú sepas que su mente te fue dada. Y si su mente te fue dada, tú puedes entonces creer que todas estas cosas son verdad, porque tienes la mente de Jesucristo. Comienza a usarla porque es tuya y es mía. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Oye, qué importante esto, ya que estamos tú, yo y el Espíritu Santo. El Señor en la profecía te decía y me decía a mí que Él sufrió e hizo todo lo que tenía que hacer para que tú y yo pudiéramos disfrutar del reino. Qué lindo eso. ¿Y de qué reino nos habla Él? Él nos habla del reino espiritual. Porque no te puedes olvidar que existen dos reinos: el reino espiritual y el reino en lo natural. Nosotros vivimos en el reino natural, pero por el sufrimiento de Jesucristo, porque vino a la tierra, se hizo hombre, murió y resucitó. Nosotros ahora, si lo aceptamos como Señor y Salvador, pertenecemos al reino espiritual. ¿Te parece poco eso? ¿Te parece poco que el Señor sea espíritu y nosotros, cuando lo recibimos, ya somos espíritu? Él es la luz, pero te está diciendo, después que tú me recibes, yo soy la luz, pero tú eres mi lumbrera. Creo que hace falta que el cristiano se dé cuenta de esta realidad, que nosotros somos lumbrera. Y si somos lumbrera y la luz que tenemos es la luz de Jesucristo, tenemos que brillar. El mundo tiene que saber quiénes somos. El mundo tiene que, por lo que nosotros somos, ellos quieran tener lo que nosotros tenemos. Ya los cristianos, y óyelo bien esto, para que tú des el ejemplo, no podemos seguir siendo lo que la Biblia llama cristianos carnales. El cristiano carnal es el que se conforma con este reino natural. Entonces vive a través de su intelecto, a través de su carne. No, eso no es así. Yo quiero que te des cuenta hoy de lo importante que eres, y si no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo recibas. ¿Para qué? Para que seas un ser espiritual. Un ser espiritual. Qué lindo esto y qué mucho significa. Eres hijo del Altísimo al aceptar a Jesucristo. Tienes el Espíritu Santo morando en ti con la vida eterna de Dios, con todo lo que tiene el Señor. Entonces te hace ver Él
tienes que estar siempre pendiente de que eres un ser espiritual. Un ser espiritual. Qué hermoso esto. Fíjate que en la profecía hay algo que también puede entristecer a uno. Cuando Él nos hace ver que qué penoso sería que nos diéramos cuenta, cuando ya no estuviéramos en el mundo natural y pasamos al mundo espiritual, que no hayamos hecho aquí ni recibido aquí lo que desde este mundo ya teníamos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Él quiere que no te inquietes ni te turbes. Él quiere que sepas que para Él no hay nada imposible, y que eso significa que debes de leer el Viejo Pacto para que te des cuenta todos los milagros que el Señor le hizo a aquel pueblo. Los que estaban con Él, o los que estaban con esos hombres de Él a quien Él les hablaba, que cómo era que podía el Señor alimentar toda aquella gente que alimentó. Cómo el Señor cuidó de su pueblo. No se podían imaginar esas cosas. Nosotros tenemos ese viejo pacto para saber que ese Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, hoy nosotros somos su pueblo preferido. Hoy el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, tiene las ventajas que no tuvo el viejo pacto. Vieron milagros extraordinarios. Muchos no tenían ni que creer, pero nosotros, el Señor quiere hacer todo lo que hizo con aquel pueblo, que no le faltó nunca nada. Se cansaron del maná y les dieron codornices. Las ropas no se envejecieron. Todo esto cuando pasaban por el desierto. Entonces, si ese fue un Dios tan maravilloso con aquel pueblo que todavía Jesucristo no había venido a la tierra, ¿qué no será con nosotros? Que somos el pueblo redimido de Dios, que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. Créele, créele, sí, que de hoy en adelante tu vida cambie, pero tu vida va a cambiar si haces caso a esto. Si por más que estés pasando lo que estás pasando, tú hoy dices, yo sé en quién he creído. Mi Dios todo lo puede. Es el mismo Dios donde yo vi tantos milagros en el viejo pacto. Es el mismo Dios que hizo todos los milagros cuando Jesús estaba en la tierra. Su brazo no se ha cortado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Levántate. Levántate, no de la cama que a lo mejor no estás acostado, pero levántate y acaba de comprender que eres un ser espiritual, que todas las bendiciones de Abraham son para ti. Debemos de haber muchos cristianos hablando de la importancia de la vida en el Espíritu. Y vuelvo a decírtelo y te lo diré siempre, porque creo que eso es lo más importante que pueda yo hacer por el Señor. Tienes que creer, que el Señor te lo ha dado todo, que el Señor a ti no te ha dejado, que Él está continuamente pendiente de ti, que lo que hizo por aquel pueblo lo quiere hacer contigo, porque tú eres herederos de las promesas de Abraham. Entonces las promesas son para ti. Cuando tú veas que no las tienes, sigue creyendo. No le hagas caso a la decepción. Los cristianos queremos las cosas para ayer y no son ayer. Es cuando el Señor diga, no te olvides y te lo diré siempre. La fe y la paciencia son mellicitas. Tú crees y es el día en que el Señor te da lo que tú necesitas, lo que es tuyo por gracia. Pero no puedes tener decepción. Tienes que vivir con el gozo de Él, que es nuestra fortaleza. Y no te importe el día que vas a recibir las bendiciones. Lo que tienes es que creer que las bendiciones son tuyas. Porque eso es lo más importante. Creerle al Señor. Para Él no hay nada imposible. Jesucristo es tu Señor. Y el Padre, nuestro papito, nuestro Abba, lo que ve en nosotros es a Jesucristo.
porque nunca te olvides que la palabra dice que tanto nos amó nuestro Padre Celestial, que nos mandó a Jesucristo, nos envió a Jesucristo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo importante de ti es el espíritu. Hay que desarrollar tu espíritu. ¿Cómo se desarrolla? Meditando en la palabra, buscando en el viejo pacto, queriendo recibir tú lo que recibió aquel pueblo, pero siempre sintiéndote tú, diría yo, hasta más importante, porque eres del nuevo pacto. Jesucristo derramó su sangre por ti. Hay una labor que el Señor tiene para ti. Si te has creído que tú no significas nada en el reino, no es así. En el reino espiritual todos somos importantes. Cada cual hacemos una labor diferente. Lo que el Señor me pide a mí, no se lo pide a otros que están predicando la palabra o están enseñando. Lo que le pide a ellos, a lo mejor no me lo pide a mí. Somos un cuerpo, todas las denominaciones trabajando para el Señor. Qué lindo, qué lindo. Así es que ya tú sabes, deja la pena, deja todo lo que no es de Dios, para que creas que eres un ser espiritual, que ese mundo espiritual ya puedes tú caminar en él. Puedes tú conocer cada día más de él, porque la cortina aquella se rasgó en el templo. Eso quiere decir que para nosotros ese mundo espiritual es más importante que este natural. Así es que atrévete a caminar por él. ¿Cómo caminas por él? A través de las Escrituras. ¿Cómo caminas con él? Teniendo esa comunión con Jesucristo. ¿Cómo caminas por él? Sabiendo que el Espíritu Santo mora en ti. Y no hacer nada sin pedirle la ayuda a él. Y tú verás cómo tu vida cambia. Tú verás cómo serás este testigo en la tierra, que a la verdad te convertirás en esa gran lumbrera. En esa lumbrera que tenemos que ser todos los cristianos en la República Dominicana. Que todo el que nos vea quiera tener lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque ya no ven las cosas de nosotros, sino que nosotros nos ocupamos en esa relación con Jesucristo de que salga de nosotros, de nuestro espíritu, todo lo que por gracia ese Dios amoroso, misericordioso, todopoderoso, el Shaddai nos ha dado. Créelo y vívelo, créelo y vívelo, créelo y vívelo. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.